poco probable que Estados Unidos hubiese hecho este operativo sin tener adentro a alguien, sin que hubiese pensado en la transición. Después de Maduro está arrancando la nueva era hoy para millones de venezolanos que lo están celebrando más alrededor del mundo. En Caracas no pueden celebrarlo porque allí mandan todavía los chavistas y esos colectivos armados que salieron en las últimas horas a asustar con las armas estas de fabricación casera, armas artesanales, pero que matan y hieren al fin y al cabo. Desde Caracas a esta hora, Santiago Martínez. Hola, Néstor, buen día de nuevo. Amanecemos acá en Caracas, 7:37 minutos de la mañana, con una tensa calma. La mayoría de los venezolanos en incertidumbre y hasta incredulidad por lo que viene pasando desde hace más de 48 horas tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. En la calle hay dos realidades, la del chavismo de base o chavismo militante que pide o exige el regreso de Nicolás Maduro. Confían de hecho en que eso pueda suceder en un corto plazo, esto acompañado de colectivos armados que se dejaron ver en el centro de la ciudad. De hecho, allí hubo llamado a manifestarse cerca del Palacio de Miraflores, donde la mayoría le exigía esto a Donald Trump. Ahorita estamos indignados, estamos molestos, pero la paz no domina. La paz, nosotros, por la paz, nosotros estamos dispuestos a todo. Pero lo que queremos es decirle a Donald Trump que nos devuelva a Nicolás Maduro Moro para que haya paz en Venezuela. Porque si no hay Nicolás Maduro Moro, no va a haber paz. Pongan a quien pongan. Pongan a quien pongan, dice este chavista, aunque por ahora a quien pusieron es a Delcy Rodríguez, la que era segunda de Nicolás Maduro. La otra realidad es la del venezolano común, que si decidía salir a la calle, lo hacía solo para ir a un supermercado, a una farmacia o a tanquear el vehículo. Han sido, de hecho, varias horas de larguísimas filas para comprar comida en medio de la tensión por la incertidumbre política. Lo único que no había nada en la parte de la carnicería, pollo, nada de eso, todo eso estaba vacío, no encontré pues, pero del resto todo estaba, había de todo pues. ¿Y gente? No, extremadamente colapsado pues, y las cajas estaban funcionando todas y tuvimos que hacer una cola como de una hora para poder pagar. Yo tenía comida, lo compré todo por prevención. Así como esta señora, Néstor, la mayoría compra para abastecerse para varias semanas por el temor de que algo pueda suceder. A nivel político, anoche apareció en televisión Delcy Rodríguez, la ahora presidenta encargada, ante la ausencia de Nicolás Maduro, ausencia temporal, dijo en una sentencia el Tribunal Supremo de Justicia. En televisión dirigía ella una reunión del gabinete, poco más de 30 ministros, 33 para ser exactos, y firmando comunicados como presidenta encargada. En las imágenes, un dato importante, se dejó ver el capitán Juan Escalona, escolta personal de Nicolás Maduro, que se dijo en un momento había fallecido en el ataque del fin de semana. El primer comunicado de la ahora presidenta en funciones fue bien distinto a sus primeras palabras del día sábado, cuando hablaba de secuestro y exigiendo el regreso de Nicolás Maduro. Anoche, de hecho, llamó a Estados Unidos a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación en el marco de la legalidad internacional y que se fortalezca una convivencia comunitaria duradera. Insistía en la vocación de paz y de convivencia pacífica en Venezuela y que el país aspira a vivir sin amenazas externas en un entorno de respeto y cooperación internacional. El comunicado se publicó en inglés y en español. Esto paralelo pues a un ministro de Defensa, a Vladimir Perino López, también pidiendo que el país vuelva a la normalidad. Decía que hoy debe retomarse todo lo que es las labores, el trabajo, todo lo que tiene que ver con incluso el sistema educativo, pero confirmando que parte del equipo de seguridad de Nicolás Maduro fue asesinado, decía él, a sangre fría. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechaza el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa, la primera dama, doctora Cilia Flores de Maduro. Hecho perpetrado luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos. De hecho, anoche tarde en un comunicado, Venezuela confirmaba la muerte de 32 combatientes cubanos, parte de ese primer anillo de seguridad de Nicolás Maduro, lo cual pues confirma que efectivamente eran cubanos quienes cuidaban al mandatario. Hasta ahora de parte de Venezuela no ha habido ningún tipo de confirmación ni información oficial sobre muerte de venezolanos en esos ataques. Hasta ahora solamente Nicolás Maduro Guerra, también hijo de Nicolás Maduro, habla de que los traidores serán develados, es decir, dándole credibilidad a la desinformación
información de que la captura de su padre fue lograda por infiltraciones internas y personas muy cercanas que habrían dado su ubicación exacta allí en Fuerte Tiuna. Maduro Guerra, quien es diputado, se mostró molesto, pero dice él que no van a dividir a la revolución y jura por su vida que no podrán con ellos y que Nicolás Maduro, su padre, volverá. Y nos quieren ver débiles, no nos van a ver débiles, no lo van a hacer. Que nos duele, claro que nos duele, claro que nos da rechera, pero no van a poder, no joda. Se lo juro por mi vida, se lo juro por mi papá, se lo juro por Cilia, que de esta vaina vamos a salir, que el presidente Nicolás Maduro va a volver y nosotros todos estamos en shock. Coño, fue un coñazo, hoy subestimamos. Quieren sembrar dudas, no lo van a lograr, no lo pueden lograr, no pueden lograr sembrar dudas. Después se verá, la historia dirá quiénes fueron los traidores, la historia lo develará. Hasta ahora solo él habla de traidores, nadie en el gobierno lo ha repetido o lo ha respaldado. Mientras tanto, Delcy Rodríguez pues asume las funciones de Nicolás Maduro por su ausencia temporal. Eso le da 90 días, según la Constitución, para mandar desde la silla presidencial en el Palacio de Miraflores. El Tribunal Supremo de Justicia no habla de ausencia absoluta, pues si hubiese dicho esa sentencia, obligaría a convocar elecciones en los próximos 30 días y eso por ahora parece no estar en el ambiente. Importante también destacar o recordar, Néstor, que en medio de esta incertidumbre política y la tensa calma en las calles, al mediodía de hoy, es decir, en menos de 4 horas o en 4 horas, se instala en el Palacio Legislativo, en el centro de la ciudad, el nuevo Parlamento. Podría estar allí Delcy Rodríguez, algunos hablan de juramentación, pero hasta ahora es todo extraoficial. La convocatoria enviada a los medios es solamente para instalar la nueva Asamblea Nacional. Néstor. La amenaza de esta madrugada, Felipe, buenos días, la hace el presidente Petro de Colombia, que escribe un larguísimo mensaje a la 1:28 en este amanecer de lunes, amenazando con que podría volver al monte, podría volver, dice él, a las armas, y que muchos guerrilleros o exguerrilleros lo harían por la amenaza de Trump de anoche. Dice el presidente Petro que necesita traducirlo bien, que no cree en la traducción de los medios de comunicación, pero que si es así, el presidente Petro, víctima de un eventual operativo militar tipo Maduro en Colombia, está dispuesto a volver a las armas. Estamos jugando, Felipe, ya con un terreno peligrosísimo, con el presidente Trump amenazando y amenaza en respuesta el presidente Petro desde Bogotá. Sí, pues Néstor, lo primero que habría que decir es que la traducción de los medios de comunicación está bien hecha. Lo segundo es que eso sería un disparate. Como bien lo dijo usted muy temprano, a 5 meses de elecciones, hacer una invasión en Colombia para llevarse al presidente de la República legítimamente constituido, porque es que las diferencias entre Petro y Maduro son enormes. Sí, Felipe, usted puede no gustarle Petro, pero Petro, que se sepa, no es narcotraficante. Totalmente. Otra cosa es que sus políticas hayan dejado fortalecer al narcotráfico. Petro no ha violado derechos humanos en Colombia, que se sepa. Petro no ha encarcelado a cientos, a miles de colombianos por oponerse a él. En fin, lo del presidente de Estados Unidos anoche, hay que decirlo claramente, es un disparate desde donde usted lo mire. Yo espero, desde Felipe, donde usted lo mire. Espero que la situación no llegue al extremo del presidente Trump cumpliendo esta amenaza. Ahora él amenaza a todo el mundo. Ha amenazado a Canadá, ha amenazado con México, amenaza a Groenlandia. Es un presidente por naturaleza, Trump, digo, amenazador. Pero como en Colombia también tenemos otro presidente amenazador, hay que tener cuidado con esta guerra de amenazas, porque alguna de pronto se cumple. No, a mí me parece que lo del presidente Trump ayer no, pues eso sí, hay que decirlo, es un disparate. No, es decir, comparar a Petro con Maduro no tiene ningún sentido. Usted puede ser opositor a Petro, parecerle que las políticas están equivocadas, lo que usted quiera. Pero pues es disparate, es que no encuentro otra palabra para calificar Felipe, eso. No solo un disparate, sino que sería peligrosísimo. El presidente Petro se va solito y hay que dejar que se vaya dentro de 6 meses que se le acaba el gobierno. Claro, pero usted tenemos se imagina adicionalmente año electoral. ¿Usted se imagina, Felipe, un operativo volver al presidente Petro en este momento víctima de Trump? Sería, por supuesto, un desastre. Digo yo, ojalá, estoy pensando, Felipe, en voz alta, ojalá
la bravuconada del señor Así Trump es, desde Washington se Sí. quede en el papel. Vamos a contarles lo que dijo, lo dijo anoche regresando tarde a Washington. Después de Maduro, el blanco parece ser el presidente Gustavo Petro. Para Maduro, por otra parte, la situación a partir de hoy es en serio y se lo esperan muchísimos años de cárcel, ahora judicializado, como va a quedar desde esta mañana en una corte de Nueva York. En Washington a esta hora, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Y la extracción de Nicolás Maduro parece ser el primer paso para reformar el hemisferio occidental y hacerlo un vecindario a la imagen y semejanza de los Estados Unidos. Eso es lo que se concluye a partir de las declaraciones posteriores del presidente Donald Trump, quien ha aprovechado la exaltación de la operación Determinación Absoluta para advertirle a Cuba, México y Colombia que se pongan las pilas, aunque el énfasis específico es contra nuestro presidente, a quien llama enfermo y advierte que no descarta una operación militar en Colombia. A very sick neighbor, it's not a neighbor, but it's close to a neighbor, and that's Venezuela. It's very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. What does that mean? He's not going to be doing it very long. He's not doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. So there will be an operation by the U.S. and It sounds good to me. Allí arrancaba el presidente Trump diciendo que el vecindario está enfermo por Venezuela, pero añadía, Colombia está muy enferma, está gobernada por un hombre enfermo que le gusta producir cocaína y venderla a Estados Unidos. Él no va a estar haciendo eso por mucho más tiempo, déjenme decirles. Le insistían, ¿eso qué significa? Y él respondía, no lo va a estar haciendo. Él tiene fábricas de cocaína, fabrican cocaína, le preguntaban entonces, ¿va a haber una operación de Estados Unidos en Colombia? Y Trump respondía, suena bien para mí. Era la advertencia del presidente de Estados Unidos, quien también se refirió a Venezuela, dijo que estaban trabajando con Delcy Rodríguez, pero que si no coopera con Estados Unidos correrá una suerte incluso peor que la de Nicolás Maduro, y que lo que quieren, lo que buscan es acceso total al petróleo venezolano y otros sectores de su economía. Le preguntaron entonces si con esta noción de que Estados Unidos va a manejar Venezuela, está metido el país en el negocio de construir naciones. Esto respondía. This isn't a country that's on the other side of the world. This isn't a country like we have to travel 24 hours in an airplane. This is Venezuela. It's in our area, the Donroe Doctrine. So is that what you would say, that we're in the business of nation building now? We're in the business of having countries around us that are viable and successful. Allí decía el presidente Trump, este no es un país que esté al otro lado del mundo, en el que uno se tenga que montar en un avión y volar por 24 horas. Esto es Venezuela, nuestra región, nuestra área. La doctrina Donroe. Le decían entonces, estamos en el negocio de construir naciones, y él decía, estamos en el negocio de tener un vecindario donde los países alrededor de Estados Unidos presenten beneficios o prosperen. Y hacía referencia Trump a la doctrina Monroe, con ese juego de palabras de Donroe Doctrine. Recordemos, el gobierno Trump ha reivindicado a través de su estrategia de seguridad nacional y ha descrito un corolario de Trump para implementar esa doctrina. Esto que estamos viendo es la versión trumpista de América para los americanos. Y la apuesta fue arriesgada, pero el objetivo se cumplió: extraer a Nicolás Maduro. El presidente Trump, recordando esta operación, dio la orden a las 10:46 de la noche del día viernes. El objetivo era capturar tanto a Nicolás Maduro como a Cilia Flores. Para eso, utilizaron a 150 aeronaves, entre las que había drones, aviones caza, aviones de inteligencia, entre otros, que despegaron de 20 bases militares distintas y de buques. Todo ese despliegue era con el objetivo de proteger a la Fuerza Delta, que ingresó a Caracas volando bajo en helicópteros conocidos como los Chinook, mientras que aviones F-35 y F-22 bombardeaban los sistemas de defensa antiaérea en Caracas e instalaciones en otros puntos de Venezuela. Los bombardeos fueron en la base aérea de La Carlota, el puerto de La Guaira, la base aérea Libertador en el estado de Aragua, el aeropuerto de Higuerote y el complejo militar de Fuerte Tiuna, donde estaba Nicolás Maduro. Los habitantes de Caracas se levantaban en la mitad de la noche sorprendidos por el sonido de las explosiones, porque además de los bombardeos se reportaron una serie de explosiones también en terreno. Así se escuchaban las grabaciones.
A las 2:01 de la madrugada, hora local de Caracas, 1:01 hora de Colombia, las fuerzas especiales, las Delta, descendieron sobre el complejo donde se encontraba Maduro, allí en Fuerte Tiuna, quien desde el inicio del despliegue militar, hay que decirlo, según la inteligencia estadounidense, se había estado moviendo entre 7 a 8 ubicaciones donde hacía rotación para dormir. En esta ocasión, Estados Unidos sabía perfectamente dónde se encontraba. Esto gracias a un equipo de la CIA, una serie de agentes que fueron desplegados a territorio venezolano desde el mes de agosto. Se metieron allí, lograron penetrar el círculo más íntimo de Nicolás Maduro, incluso teniendo una fuente adentro del régimen venezolano que conocía en detalle todos los movimientos del dictador. Cabe destacar que esos agentes de la CIA muy seguramente siguen y seguirán en territorio venezolano. La Fuerza Delta entonces ingresó a Fuerte Tiuna, llevaba además de las armas unos sopletes por si tenían que penetrar puertas de acero, previendo que Nicolás Maduro alcanzara a entrar al búnker. Pero no fue así. Ni Maduro ni Cilia Flores, que estaban durmiendo en el momento que los comandos ingresaron al complejo, alcanzaron a llegar al búnker. Corrieron, llegaron a la puerta, pero no alcanzaron a cerrarla. Ya estaban en poder de las fuerzas estadounidenses. 5 minutos se demoraron las fuerzas estadounidenses, desde el momento en el que descendieron el complejo hasta el momento en el que lograron capturar a Maduro y a Cilia Flores, en parte porque ya habían ensayado. De hecho, ha trascendido que construyeron una especie de complejo, una réplica en el estado de Kentucky, de donde se encontraba Maduro, y habían ensayado múltiples veces esta operación. Luego los llevaron rápidamente a los helicópteros y a las 4:29 de la mañana, hora de Caracas, 3:29 de la mañana, hora de Colombia, ya estaban siendo transferidos al buque anfibio, el USS Iwo Jima, estacionado a unos 160 kilómetros de la costa venezolana. Allí, la primera imagen, la fotografía que se le tomó al dictador venezolano, que fue la primera que se conoció de su captura, con sudadera, que es la que ven nuestros usuarios en YouTube a esta hora, sudadera y pantalón beige, marca Nike, una botella de agua en mano, esposado con los ojos tapados. Y de ahí, hay que decirlo, Maduro y Flores fueron trasladados a la base militar de Guantánamo, en Cuba, donde abordaron un avión Boeing 757 que los llevó hacia el aeropuerto internacional Stewart en Nueva York. Allí se conocieron las primeras imágenes ya de Nicolás Maduro en suelo estadounidense, escoltado por el mismo director de la DEA y otros agentes. Y posteriormente, cuando fue llevado hasta Manhattan y trasladado a la sede de la DEA, se conoció la llamada caminata del perpetrador, donde se ve a Nicolás Maduro dando las buenas noches y deseando un feliz año, totalmente tratando de mostrar una imagen distinta a la realidad que enfrenta hoy ante una corte en Nueva York. Será su primera comparecencia al mediodía, con la presentación de los cargos por parte del juez Alvin Hellerstein. Néstor. Sí, Juan Camilo, ese Happy New Year que le dice Maduro a los funcionarios de la DEA me da la impresión de que no sabe o no entiende qué le estaba pasando a Nicolás Maduro, o no es consciente de que va a terminar su vida preso en una cárcel de Estados Unidos. Está en estado de shock, Néstor. No ha sido consciente que el poder que tenía en Venezuela lo perdió y que en efecto va a pasar el resto de su vida tras las rejas. La condena mínima, la pena mínima por los cargos que enfrenta son de 20 años de cárcel. La máxima es de cadena perpetua. Maduro pasó del palacio a una cárcel estadounidense y ahí se va a quedar. ¿O cree que va a cantar y que soplando y que delatando a la gente del régimen de pronto se salva? Juan Camilo, gracias. 6 de la mañana, 30 minutos. Recemos, Felipe, para que las amenazas de anoche de Trump no se hagan realidad. El trino del presidente Petro es ilustrativo de lo que podría pasar en Colombia en caso de que el presidente Trump decida hacer, digo yo, toquemos madera, Felipe, como decían las abuelas, Trump decida hacer una operación tipo Maduro contra el presidente Gustavo Petro, que no veo por qué, ni veo cómo, ni veo la situación medianamente similar a la que hay con Venezuela. Pero por otro lado, aquí también hay petróleo y aquí también hay grupos de narcotraficantes. Pero además, en las últimas declaraciones sobre Colombia que ha dado Marco Rubio, en ningún momento ha abierto esa posibilidad. El secretario de Estado ha dicho que hay que mantener la relación histórica bilateral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es una bravuconada que, bueno, como dice usted, recemos que no se vaya a convertir en realidad, porque eso sí sería el del presidente Gustavo Petro es haciéndole un listado a Estados Unidos de cómo yo sí me he portado bien, pero en caso de que usted decida castigarme, yo volveré a las armas
es la amenaza del presidente Gustavo Es que estamos Petro. hablando de palabras mayores, Néstor, porque una declaración nada menos que del presidente de los Estados Unidos, de una persona que además ha mostrado la determinación que ha mostrado para usar su fuerza, para usar todo el poder de su país en relación con otros, no solamente con Venezuela, pues porque Trump ha bombardeado en otras partes, tiene amenazada y abierta. Ayer también el debate en relación con Groenlandia y con Dinamarca. Entonces, pues aunque nos parece impensable, porque sí, yo comparto con ustedes que uno no logra imaginar cómo puede ser eso, pues yo creo que nos va a tocar tomárnoslo en serio, porque está hablando una persona que tiene un enorme poder y que ha demostrado una enorme determinación para usarlo. En el fondo, aunque ambos son amenazadores, Trump y Petro, en el fondo podría suceder. Una operación tipo Maduro contra Petro podría suceder, es la amenaza, improbable, ojalá no, pero también Petro diciendo, pues vuelvo, si me sigue amenazando, si llegan a cumplir eso, vuelvo al monte, vuelvo a las armas, es lo que dice esta mañana el presidente Gustavo Petro. Son las 6:32, Nicolás Rodríguez. Néstor, buenos días, sí señor. Extenso trino del presidente Gustavo Petro sobre la 1:30 de la mañana, respondiendo además a las acusaciones del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio de los Estados Unidos sobre una presunta vinculación del presidente Petro con el narcotráfico colombiano. En la respuesta, primero, el mandatario colombiano culpa a la prensa por las traducciones que se ha hecho a las declaraciones que han hecho ambos mandatarios, o más bien el mandatario de Estados Unidos y el secretario desde ese país. Escribió lo siguiente: hoy veré si las palabras en inglés de Trump se traducen como los dice la prensa nacional. Por tanto, más tarde la responderé hasta saber lo que significa realmente la amenaza ilegítima de Trump. Por otro lado, Néstor también le respondió directamente al secretario de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio, por estas acusaciones, a lo que Petro responde: su información es completamente errada, es producto de intereses de políticos colombianos ligados familiar o comercialmente con la mafia. Quieren la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Colombia para que el narcotráfico de la cocaína se dispare en el mundo. Escribe también que ordenó retirar varios coroneles de inteligencia de la policía por estar dando información falsa en contra del Estado. Le escribe a Rubio, no sea que Rubio esté creyendo esas falacias. Pero casi al final de la respuesta, Néstor, del presidente Petro, se refirió al posible ataque del gobierno Trump a Colombia, pues asegura el presidente Petro que él ha sido un jefe de Estado legítimo y que tampoco es un narcotraficante. Escribió lo siguiente: no soy ilegítimo, ni soy narco, solo tengo como bien mi casa familiar que aún pago con mi sueldo. Mis extractos bancarios han sido publicados. Nadie puede decir que he gastado más que mi sueldo, ni soy codicioso. Por su parte, Néstor, como usted también lo decía, el presidente dijo que está dispuesto a tomar las armas para defender al país ante un eventual ataque. Escribió: aunque no he sido militar, sé de la guerra y la clandestinidad. Juré no tocar un arma más desde el Pacto de Paz de 1989, pero por la patria tomaré de nuevo las armas que no quiero. Dice además que él tiene una enorme confianza en el pueblo colombiano y por eso le ha solicitado a todo el mundo que defienda al presidente ante cualquier ataque violento y legítimo en su contra. Pero por esto mismo, Néstor también confirmó en esta respuesta que los soldados colombianos tienen la orden de defender la soberanía nacional, pero todo aquel que prefiera la bandera de Estados Unidos, como escribió, debe salir inmediatamente de la institución. Cerró el trino mencionando que confía en el pueblo colombiano, afirmando que se enfrenta ante un comandante del pueblo. Escribe que Colombia será libre, pero ante esto también, Néstor, la Cancillería publicó un comunicado sobre las declaraciones del presidente Donald Trump, escribiendo además que el presidente de la República, Gustavo Petro, ha sido legítimamente elegido por la voluntad soberana del pueblo colombiano y ejerce la jefatura del Estado conforme a la orden constitucional vigente. Dice la Cancillería que ante cualquier manifestación que pretenda descalificarlo, directa o indirectamente, constituye a una injerencia indebida de los asuntos internos del país, contrario además con las normas del derecho internacional, Néstor. Nicolás, gracias. 6:35. Hoy manda y es la ganadora de toda esta batalla Delcy Rodríguez, que era la vicepresidenta de Nicolás Maduro y aparece ungida como la nueva presidenta. Dicen es la mujer que traicionó a Nicolás Maduro. Alguien lo tuvo que haber entregado, sí, por supuesto. Alguien tuvo que haber ayudado a ese operativo militar quirúrgico, Néstor, que fue perfecto, de Estados Unidos. Desde 84 muertos, Ricardo. Sí, señor. Del lado de Venezuela, incluyendo allí, por supuesto, a los cubanos.
0 muertos, 0 bajas del lado de los norteamericanos. Claro, desde octubre y noviembre de este año, Néstor, la prensa estadounidense ya venía hablando sobre la posibilidad de que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, que hoy es el presidente de la Asamblea Venezolana, es decir, del Legislativo venezolano, hubieran estado adelantando negociaciones con el gobierno del presidente Donald Trump para buscar una transición y la salida del poder de Nicolás Maduro. De hecho, el New York Times hace muy pocos días planteaba 3 escenarios para la sucesión de Nicolás Maduro, y el primero de ellos implicaba que Delcy Rodríguez, quien se ha vendido como moderada en los círculos diplomáticos internacionales, no lo es tanto, asumiera el poder que finalmente asumió en Venezuela temporalmente. 6 de la